la vulnerabilidad del territorio dominicano ante los cambios climáticos. La República Dominicana ha venido siendo afectada por fenómenos naturales de gran dimensión, vaguadas, tormentas, y esos acontecimientos meteorológicos han provocado grandes daños a la población, a las ciudades, a los campos, caracterizadas por inundaciones repentinas, cañadas desbordadas, puentes diezmados, ríos fuera de su cauce inclusive. Y en el caso de las grandes ciudades, específicamente el Gran Santo Domingo, Santiago y Puerto Plata, entre otras, se ha demostrado con esos fenómenos que estas grandes ciudades no tienen sistema de drenaje en capacidad de canalizar cantidades de lluvia que se salen de los promedios. Se dice que las últimas lluvias que cayeron en Santo Domingo sobrepasaron los 300 milímetros. Una cantidad que en ocasiones no cae en 4 meses o en 5 meses. En alguna provincia. ¿Cómo? O en un año no cae Bueno, en algunas provincias, Azua, caso de Montecristi, el caso de Pedernales, que son provincias donde llueve muy poco. En el caso de Santiago no tanto, porque la media en Santiago sobrepasa los 1.100 milímetros por año y Santo Domingo alrededor de 1.300 por año. Pero hay un cuestionamiento muy grande de analistas, de estudiosos, de ambientalistas que señalan que el país no tiene un sistema de drenaje que sea eficiente y que permita mitigar o canalizar todas estas aguas a su destino final, que puede ser el mar en el caso de las ciudades que tienen mar. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, se considera, muy buena introducción, Agustín, se considera que la República Dominicana está dentro de los 10 países más vulnerables al cambio climático. Se habla de la huella ambiental, ¿verdad? Sí. De manera que aquí este es un problema fundamental para la República Dominicana. Tenemos que entender que estamos conviviendo, además de que estamos en el mismo trayecto del Sol, como decía, también estamos en el mismo trayecto de los huracanes, ¿verdad? Porque este no es periodo de huracanes, pero esperemos que vengan los huracanes ya a partir de junio, exacto. Entonces la situación se irá complicando. Miren las imágenes. Sí, entonces, evidentemente que el país se ha descuidado en el tema del drenaje, pero no es un problema de este gobierno, es un problema histórico. Es un problema histórico. El primer drenaje que se hizo aquí, el primer esfuerzo fue en el gobierno de Obando, ¿no? Pero estamos hablando hace más de 5 siglos. En la zona colonial. En la zona colonial específicamente, que era una zona muy, muy pequeña. Que pocas veces se inunda, porque tiene el mismo sistema de drenaje. Sí, exactamente. de Obando. Exactamente. Entonces, evidentemente que ese es un tema que hay que ponerlo en agenda. Es una inversión enorme, Agustín, que ningún gobierno puede asumir a corto plazo. Entonces habrá que pensar en ir resolviendo por etapas. Es la impresión que tengo, ¿no? De que no hay manera de abordar por los enormes gastos, y muchos gobiernos lo han dejado porque son inversiones que no se, digamos... Visibilizan mucho. Exacto, no se ven, no se hacen visibles a la población,
porque estamos hablando de drenaje, de sistemas cloacales, ¿no? Que son vitales y estratégicos, y tendremos que enfrentarlo. Eso hay que ponerlo en la agenda nacional, porque ahora cuando venga el periodo de huracanes también volverán esos problemas. La preocupación por el medio ambiente se inicia en los años 60, cuando empiezan a surgir movimientos ecologistas en Europa y los Estados Unidos. En 1972, en Estocolmo, Suecia, se celebra la primera cumbre mundial por el medio ambiente. En el 92 se celebra la cumbre de Río de Janeiro, donde sigue enfatizando la necesidad de proteger el medio ambiente por la deriva climática que tiene. Johannesburgo es otra cumbre, pero particularmente a partir del año 2015, tras la cumbre climática de París, se empieza a observar y a plantear cosas que ya se habían esbozado en el protocolo de Kioto de 1997 acerca de la necesidad de regular el efecto invernadero y la emisión de una serie de gases, que era lo que tiene que ver con la economía, porque hay grupos escépticos que niegan la existencia de los negacionistas, como Donald Trump, por ejemplo. Donald Trump, Sí. Bolsonaro, Milei, ese tipo de personas que tienen esa visión de ultraderecha, coinciden también en que ese es un problema ficticio inventado. Bueno, Donald Trump reflexionó no hace mucho tiempo que si el cambio climático, si el calentamiento global es real, entonces ¿por qué hay tanto frío? En el invierno decía eso. Entonces, nosotros somos una zona vulnerable. Los defensores del cambio climático planteaban descarbonizar la economía, pero las guerras de los últimos 5 años han obligado a volver a fuentes contaminantes como el carbón mineral. República Dominicana está asumiendo conciencia, como muy bien ustedes han expresado. Somos un territorio considerado vulnerable, expuesto a las inundaciones, expuesto a las entradas del mar, expuesto a fallas. Todo se conjuga y sin duda alguna que las autoridades centrales y las autoridades municipales deben también apostar a incluir a la ciudadanía a la búsqueda de soluciones, porque también el manejo de los desechos sólidos es otro factor que coadyuva a profundizar las inundaciones recurrentes que hay en nuestros pueblos, a veces con pocas lluvias. Que por cierto hay que reconocer la campaña que inició de educación cívica en la alcaldía de Santiago. Sí, sobre el tema de los desechos sólidos, sí, y sobre el tránsito, ¿no? Sí, La educación vial. Sí, interesante. Hay que recordar, antes de pasar a otro tema, una reflexión que hizo el ambientalista Luis Carvajal, miembro de la Academia de Ciencias, que él dice que los desastres humanos que hemos cometido en el ordenamiento territorial agravan los desastres naturales. Sí. Es decir, aquí los constructores, las compañías constructoras, y es bueno que pongan atención, y yo sé que le están poniendo atención, cuando hacen las construcciones, en algunos casos hasta mega construcciones, no toman en cuenta lo que dice Luis Carvajal, el lenguaje del agua. El agua tiene su lenguaje y tiene su expresión y su forma. Se han caído muchos puentes. Así ¿Por qué mismo. se caen tantos puentes? Exacto. En esta semana se propició desde Santiago un debate donde estuvo Luis Carvajal, donde estuvo Osiris de León, la SOESI y otros grupos abordando los temas hídricos y mineros a propósito de los intentos de explotación y exploración de la cordillera septentrional. Muy bien. Muy interesante.